abran sus documentos que ya mandamos al grupo, please. Porque va a ser una clase de muchas fuentes y va a ser una clase un poco pesada, no es como la primera, que fue un poquito más relax. Entonces necesitamos concentración y seguir los textos juntos. Antes de empezar, quiero decir que esta clase no es una clase de alajá le maasé, en el sentido de que yo no voy a dar un psak alajá. Lo que vamos a hacer es estudiar las fuentes, estudiar los mekorot, como la vez pasada estudiamos la Gemara, las Mishnayot, Mishneh Torah, y ahorita vamos a estudiar igual Mishnayot, Gemarot, Rishonim, e incluso Jajamim posteriores. Casi yo no voy a dar mi opinión, más que nada vamos a presentar opiniones, por lo tanto no va a ser una clase de alajá de maasé que yo voy a dar un psak, sino vamos a leer las diferentes perspectivas, ¿ok? Y obviamente a partir de eso, cada quien va a tomar su decisión o preguntarle a su rabino de confianza en caso de que no pudieran tomar su decisión solitos. Entonces, para cerrar el tema de la clase pasada, nos faltó una sola pregunta, que es, tenemos que moler, más bien, ¿oíste la primera clase en YouTube? No, y nada más para introducirte tantito. La clase pasada vimos Mishnayot y Gemarot y al Rambam y los Geonim, que se veía claramente de ellos que el zait, el kazait, la aceituna con la cual tenemos que medir cualquiera de los isurim de la Torah, incluido la matzá de Pesach, es una aceituna normal mediana de aceite, que son las chicas. O sea, son más chicas las de aceite que las de carne, o sea, que las de comer. Exacto. Exacto. La mediana, no la grande. Una aceituna mediana. Ok, a partir de eso dijimos también que era volumen, no peso. Y nos faltó una sola pregunta para cerrar como el tema en el original, digamos en el alajá, que es, ¿se tiene que moler la comida para medir el volumen o no se tiene que medir? Especulamos un poquito la vez pasada, ahorita ya tengo la fuente que quería presentarles, que no nos dio tiempo la vez pasada. Es una Mishnah, que todos abran por favor, que dice así. Ale besalim ubene besalim im yesh bahem rir mishta'arin bichmot shehen im yesh bahen halal memaech et halalah bat sufganiyot mishta'aret bichmot shehi veim yesh baha halal memaech et halalah basar ha'egel שנטפח, correcto. בשר העגל שנטפח ובשר זקנה שנטמעת משתערין בכמות שהן. Un poco chafa mi recitación, pero traducimos. Las hojas de la cebolla o los retoños de la cebolla, si tienen líquido, se calculan como están, o sea, su volumen se calcula como está. Im yesh bahem halal, pero si tienen hoyo, si tienen vacío, memaechet halalan. Si está vacío, tienes que apretarla y ya apretada calculas su volumen. Sí, dice el Rambam, ¿qué son Alevet Salim y Benevet Salim? Son literalmente los como cebollines cuando agarran cebollas de cambray, por ejemplo, la parte de atrás. Es una hoja que tiene como un hoyo un poco grande. Ese hoyo grande tiene humedad adentro normalmente cuando está fresco. Entonces, si está fresco y tiene humedad adentro, se considera como parte del volumen. Si ya se secó, entonces es como un hoyo muy grande. Y la Mishnah te está diciendo, tienes que aplastarlo porque es un hoyo grande. Siguiente parte de la Mishnah dice, un pan de sufganiyot. ¿Qué es sufganiyot? Es un pan antiguo que era muy parecido a lo que nosotros le llamamos hot cake, ¿ok? O sea, es un pan como esponjoso, medio aplastado, pero esponjoso. Mishta'eret bichmot shehi. Se calcula su volumen como está. O sea, no tienes que aplastarlo. Beim yesh ba halal, pero si tiene una
burbuja, un hoyo, memaejet halala. Si tiene una burbuja, sí tienes que aplastar la burbuja. Pero la textura normal del hot cake no se tiene que aplastar, solo la burbuja. Basara egel shenitpah, una carne que de ternera, que se nitpah, que es, la hirvieron y se expandió por el agua que entró. Ubesar de kenash nitmaat, o una carne vieja que ya se encogió. Mishtaarin bihmot shehen, se calculan como están ahorita. O sea, no vemos la carne original, vemos el volumen actual de la cosa, sin burbujas, pero con textura como está. Incluso también en algo que tiene textura porosa, como el hot cake este. Y dice el Rambam, Bejen lechem shehalakab mehulhalin, que mosefog beu pat sufganiyot. Para que no me crean a mí, el Rambam dice, este pan que se llama sufganiyot, es un pan que sus partes están agujeradas como una esponja. Y es a lo que se le llama pan de sufganiyot. Mishtaeret mesharin oto kemocheu. Se calcula como está. Ela imken haya sham betojo halal. Siempre y cuando no haya dentro de él alguna burbuja, sheme machin oto beyad. Que ese sí se aprieta y ya se calcula después de apretar. Con el dedo, no con la licuadora. O sea, nada más la burbuja. Correcto. Entonces, con esto cerramos, digamos, la ley original como yo lo hubiera estudiado, si no hubiera habido problemas en cómo se entendió posteriormente. Ahora, vamos a ver qué sucedió a través de las épocas, después de el Rambam y del Mishneh Torah y de los Geonim y de todo, cómo se sucedió esta confusión. Primero, trae esos ejemplos de la cebolla, la carne y el pan. Es para que, no, o sea, literalmente, o sea, es para que sepas medir. Que no creas que tienes que aplastar, o que no creas que el volumen depende de cómo era originalmente, por ejemplo, la carne. Ya. Sino es en el momento que te lo vas a comer, qué volumen tiene ahorita. Esa es para todas las La alajot. información de que no lo tienes que hacer polvo para poderlo Exacto. meter en una cajita para saber qué medida tienes que Exactamente. En una matzá, si traspasamos toda la matzá, tú tienes que calcular tu matzá a ojo de buen cubero, como ya dijimos, el volumen de la matzá contra el volumen de la aceituna, sin contar las burbujas de la matzá, porque sí tiene burbujas. Entonces tienes que descontar mentalmente o físicamente, lo que tú prefieras, las burbujas de la matzá, pero la textura normal de la matzá es, o sea, la usas para tu volumen de zait. Siguiente, Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, Mehayev ya Rabbi Meir, Af bemosich hita hat lesderia. Más bien, introducción. La Mishnah dice que hay cosas, la medida para cargar en Shabbat, para que sea Isur de Hatat, digamos, para que haya Korban, es grogeret. Grogeret es un higo seco. ¿Ok? Pero la Mishnah dice que cuando es algo que tú guardas especialmente, entonces esa cosa que guardas especialmente, no, aunque sea más chico que grogeret, también es azul cargarlo. Por ejemplo, Si lo guardas en esa medida especial. Por ejemplo, si tú guardas, quieres enseñarle a tu amigo, que es un caso de la Mishnah, si le quieres enseñar a tu amigo un trigo que estaba con una forma chistosa y guardas ese trigo, entonces ese trigo, aunque sea menos de grogeret, no lo puedes sacar a cargar porque es algo que guardaste especial para algo. ¿Ok? Si es algo normal que no guardaste, entonces la medida mínima es grogeret. Si sacas menos de grogeret, solo es prohibición de Rabanán y no hay isur de oraita. Ok, ahora la Gemara sobre eso dice: Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, Mejayeva ya Rabbi Meir, Abbe Musich Hita Achat, les diría. Rabbi Meir también obligaba a Corbán al que sacaba un solo trigo para plantarlo. Dice la Gemara, Pshita, obviamente. Amén. Pues dice, ¿por qué obviamente?
Kol shehen tran. La Mishnah ya dijo cualquier medida. O sea, kol shehen significa todo lo que ya sea algo. Kol shehen, lo que ya sea algo de medida, o sea, lo más mínimo que sea, es hayab. Entonces dice la Gemara, Mau de tema kol sheu leapu que migrogeret. La Gemara está diciendo, no, hubiéramos pensado que la Mishnah dijo kol sheu, cualquier cosa, solamente para excluir la halajá normal de grogeret, de higo. Pero no quería decir que nada, sino leolam adeika kazait kamash malan. O sea, hubiéramos creído que nada más queríamos excluir grogeret, el higo, y por lo tanto sería prohibido menos de higo y cualquier cosa, cualquier tamaño. La Gemara te viene a enseñar que es... Perdón, no, me equivoqué. Okay. Hubiéramos pensado que era para desestimar la opción de grogeret, de higo, pero nos íbamos a quedar con una opción menor. ¿Cuál es? Kazait. O sea, que lo mínimo si era Kazait. Kamash malan la Gemara, o sea, nos viene a enseñar la Gemara que no. En realidad, aunque sea un solo grano, también. O sea, filu que sea menos de Kazait, también sería prohibido cargar en Shabbat, si lo guardas, si es algo que guardas. Pero lo que quiero que nos demos cuenta de esta Gemara, más allá del tema per se, es dos cosas. Uno, que el tamaño de la aceituna es menor al higo, que es muy importante para que se acuerde. Y aparte de grogeret, ¿no es un higo seco? Sí, higo seco. Todavía es más chico. Sí, higo seco es menor, es mayor a la aceituna. Punto número 2, la Gemara a eso le llamó Kol Sheu. O sea, dijo, a lo mejor, a lo que la Mishnah dijo, cualquier cosa, Kol Sheu, se refería a Kazait. Aprendemos para la conclusión de la Gemara que no, cualquier cosa se refiere literalmente a cualquier cosa. Pero el pensamiento intermedio antes de concluir de la Gemara fue que la Mishnah se pudo haber referido a Kol Sheu como a Kazait. ¿Entendieron eso? Está muy importante. O sea, la Mishnah dijo, cualquier cosa, cualquier medida sería asur, incluso que mida menos que el higo. Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es nada. O sea, ese lashon de Kol Sheu es nada. Sobre ese nada, la Gemara dijo, a lo mejor se refiere a Kazait. La Gemara dice, no, se refiere a cualquier cosa literalmente. Pero nos damos cuenta. Quiere decir que, como dijo, a lo mejor podría referirse, quiere decir que era más chico. Quiere decir que es algo mínimo. No nada más es más chico que higo. Es algo tan mínimo que a lo mejor la Gemara pensó que a lo mejor a eso se le llamó en la Mishnah cualquier cosa. Es algo importantísimo. ¿Okay? Ahora sí. Ya que sabemos, fundamento número 1, grogeret, acuérdense de la palabra grogeret, es higo seco, es más grande que la aceituna. Vamos a seguir. Me está esperando mi esposa para hacer limpieza. ¿Te puedo hablar? ¿Te puedo marcar? Sí. ¿Me conecto contigo? Es que estoy grabando. ¿Estás grabando? Agat, sí. Te doy mi teléfono. A ver. Márcale tú. 55. 55. 30, 41. 76. 14. Igual se graba, por si quieres después, si es que estás ocupado. Voy a mirar. Sí, perfecto. Ok. Sigamos. Quítale el altavoz. Pon el altavoz en mute. Ponle en mute. Correcto. Ahora sí, vamos. Entonces dice el Rambam. Manuel, si quieres tú ponlo en mute para que no nos suene tus ruidos. Ok, ahora sí. El Rambam dice, todos con sus textos, please, y los mekorot. Shiguro shete seudot she'en kishmona azar gerogerot she'en keshisha besim benoniyot. El Rambam dice, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño para hacer un erú? ¿Cuál es el tamaño para hacer el erú? O sea,
si tú quieres hacer Erub, necesitas tener comida. ¿Cuál es esa medida de comida que tienes que tener para el Erub? Eruptivo para caminar en la calle, ¿no? Erub para, digamos, para caminar en unas... No en la calle, perdón, en un conjunto. En un conjunto, correcto. El huevo, ¿no? No. El tamaño de 2 comidas, de 2 seudot. Así dice la Gemara. La Gemara también dice, ¿cuánto es 2 comidas? 18 gerogerot. Perdón, gerogarot. ¿Sí? O bueno, no importa. Shehen, dice el Rambam, que shisha besim benoniyot. Que son 6 huevos medianos. Entonces, ¿cuánto mide? 1 a 3. 1 a 3. Un huevo incluye 3 higos secos. O sea, cada higo seco, cada huevo tiene 3 higos secos adentro, en tamaño, ¿sí? Entonces significa que la aceituna seguro es menos que 1 en 3, seguro. Y nosotros ya, según lo que vimos, puede ser mucho menos, pero lo que es seguro es menos de 1 en 3. Está buenísimo. Espérense, ahí va mejor. El Rif en Masejet Eirubin, Kaf Bav. Shete seudot avian shemona esre grogerot. El Erub se hace con 2 seudot, que son 18 grogerot. Lo mismo, eso es la Gemara. Y luego dice el siguiente Rif. No les cambié los números a todos, entonces no les puedo ir diciendo. El siguiente Rif dice: Ilkach que de avian tamne seudata lekav. Por lo tanto, la halajá es que son 8 seudot cada cab. Cada cab son 24 huevos. Entonces, cada seudá, según el Rif, son 8. Perdón, cada cab son 8 seudot. ¿Qué es cab? Perdón. Cab es una medida de volumen. Entonces, en el cab, que tiene 24 huevos, caben 8 seudot. 24 entre 8, 3. Entonces, cada seudot tiene 3 huevos. 3 huevos por 2 seudot, que ya dijo él, 6 huevos. 6 huevos entre 18 grogerot, 1 a 3. Lo mismo que el Rambam. O sea, también según el Rif, el kazait no puede ser mayor a 1/3 del huevo. ¿Correcto? ¿Entendieron cómo llegué o estuvo raro? Yo no entendí qué es cab, ¿no? Cab es una medida, es como si dices litro. En la antigüedad había una medida que se llamaba cab. Pero ¿por qué está yéndose a esa medida? No sé. ¿Perdón? Es la misma que se usa para la tevila. Correcto. Esa medida, entonces, si hay, en cada cab hay 24 huevos de tamaño. ¿Ok? Entonces, esa es la medida en volumen. Si cada cab tiene 8 seudot, como dijo el Rif, entonces quiere decir que en cada cab, cada seudot mide 3 huevos. Sí. Si hay 3 huevos en cada esto, son 2 seudot, son 6 huevos. Es lo mismo que dijo el Rambam, que cada gerogeret tiene 3. No, cada huevo tiene 3 besim y por lo tanto el zait seguro es menor a eso. Pisque arroz. Todo se quedó en el número 4. Sí, yo sé lo que acabo de decir hace rato. Pisque arroz bealajot erubin. Dice así: Shete seudot benoniyot shehen shesh besim. 2 comidas que son 6 huevos. Y la halajá también, o sea, él no lo dice, pero esto es Gemara, es 18 grogerot. Entonces, si él dice que shesh besim son 2 seudot, sale que también, según él, es lo mismo. O sea, los 3 amudeora, Rambam, Rif y Rosh, para el Shulchan Aruch, los 3 están de acuerdo que a las fuerzas el zait es menor al groger. Shulchan Aruch. Shiuro, o sea, el shiur del Erub es Mazdon shete seudot shehem shemona esre grogerot shehem keshisha besim. Lo mismo. Veyesh ombrim shehem kishmona besim. Dice, la halajá es que son 6 huevos, pero hay quien dice que son 8.
¿Cómo posee el Shulchan Aruch? ¿Alguien sabe o no? Stam Beyesh. Cuando hay cualquier Shulchan Aruch, cuando dice primero una opinión Pues como Stam y luego una como Yesh, la primera es la que él decidió para la halajá. ¿Okay? Entonces aquí la halajá según el Shulchan Aruch es como el Rambam, Rif y Rosh, que es 6. Y por lo tanto, según el Shulchan Aruch, a la fuerza el Kazdait mide menos de 1/3. Pregunta. ¿Esto significa que el Kazdait mide 1/3 de un huevo? No. Menos. Menos. Exacto. Es muy importante que no nos equivoquemos en esto porque mucha gente y muchos jajamim en la historia se han equivocado en este tema. A ver, ¿qué haces con el argumento de que los huevos en la antigüedad eran de diferente tamaño que los de ahora? Lo vamos a tocar. Ahorita dejémoslo pendiente. Los dinosaurios tienen una medida diferente. Entonces, no caigamos en el error. No es que el Kazdait mide 1/3 del huevo, es menos, y puede ser mucho menos, o puede ser poquito menos. Ahorita no dijimos nada. ¿Sí? Ojo. Ahora sí. Hasta aquí, ¿qué dirían que opina el Shulchan Aruch sobre el Kazdait? Seguro es menos de 1/3, y no sabemos cuánto sí. Y seguramente sostiene igual que los Geonim, igual que el Rambam, igual que las Mishnayot, igual que la Gemara. Yo no dudaría de que sostiene el Shulchan Aruch. ¿Están de acuerdo? Pues sí dijo menos de 1/3 y pues, ya, entonces una aceituna normalita, también para el Shulchan Aruch hasta este punto. Ahora, el Shulchan Aruch acepta la primera Mishnah que Se mide como está. no, que Gerogeret es menos que Kazdait es menos que Gerogeret. Claro, o sea, es Gemara Mefuresh, no puede no aceptarlo. Ok, ahora sí comienza el Tosafot, que es donde comenzó, Párense, llegó el presidente. que es donde comenzó el problema, ¿ok? Vamos ahí. La Gemara en Yomá dice lo siguiente: Beshiuru Jajamim, no están, fuentes, abran todos. Yomá P. Shiuru Jajamim Shem Bet Abelia Mahzik Yater Mi Besat Tarnegolet. Los Jajamim calcularon que Bet Abelia, el receptáculo para tragar, o sea, la garganta, no aguanta más de un huevo de una gallina. O sea, lo máximo que una persona puede tragar es un huevo. Tenían muy grandes sus gargantas. Oigan, no puedo una aceituna. Gemara siguiente, Keritot. ¿Qué, Manuel? O cocido. No dice la Gemara. Eso va a ser parte de lo que vamos a analizar después. Oye, todos dormidos. Keritot Yodalet Aleph. Dice la Gemara: Veshieru Jajamim de Embet Abelia Mahazik Yoter Mishenez de Tim. Los Jajamim en otra Gemara dicen, evaluaron que nadie puede tragar más, no dice nadie, dice, no, la garganta no aguanta más de 2 aceitunas. Entonces, de aquí extrae el Ri, el Tosafot. Tiene que ser que miden lo mismo. O sea, un huevo mide lo mismo que 2 aceitunas. Porque si la garganta aguanta solamente un huevo y solamente 2 aceitunas, tiene que ser que es la misma medida. Ya no hay salida. Ya no hay salida. ¿No? O sea, es una... Oye, aparte no Son está dos Gemarot, tú no digas. Son 2 Gemarot. Es otra opinión. Sí, podría ser, pero la Gemara dijo Shieru Jajamim. Se ve que era como un consenso. Los Jajamim evaluaron. Era como algo consensuado. Entonces, es una pregunta bastante fuerte. No es una mala pregunta. Es una muy buena pregunta. Y sí, Bueno, o sea... pero no hemos contestado en qué estado estaba el huevo. Ok. Buena, o sea, vamos ahorita a analizar respuestas, pero antes de respuestas, es una muy buena pregunta. Pero Y sí, esto llevó al Ri a asegurar que el huevo mide media besa. El Ri, el Tosafot. El huevo, la aceituna mide. El huevo mide 2 aceitunas. Aceitunas, Ok. sí. Exacto. O el Kazdait es medio huevo, es lo mismo.
¿Ok? ¿Shigeru Jajamim en la del huevo o en la de la aceituna? Las dos. Shieru Jajamim, que la garganta no aguanta más de 2 aceitunas. Shieru Jajamim, que la garganta no aguanta más que un huevo. Entonces, se ve que es lo mismo las dos. Está buenísima la pregunta. Sí. Buenísimo. Dice, O sea, difiere con el Rambam. obviamente, o sea, tiene que ser que difiere con el Rambam, con el Rif, con el Rosh y con el Shulchan Aruch que vimos. Ya. Entonces, Pero una pregunta. según el Tosafot, sale que 18 grogerot son más de 9 betzim. ¿Por qué más? Pues porque si 2 aceitunas son un huevo. Sí, no, porque grogeret es más grande. Y 2 aceitunas es un huevo, tiene que ser un poco más el grogeret. Ya. Ya. Entonces, si sale que el huevo mide 2 kazetot. Yo tengo una pregunta. O sea, entiendo que dijiste esto de Shiuro Jajamim, pero, o sea, ¿qué tan obligatorio es pensar que tenían que estar de acuerdo ese statement con el otro? O sea, ¿por qué no puede haber un cambio de opinión de los Jajamim o son Jajamim de otras épocas? Es verdad. Ok, es buena propuesta. La- Ahora, bueno, es más, vamos a hacer eso. Las aceitunas. Quiero oír propuestas. ¿Cómo responderían esta pregunta? Según el Rambam, según el Rif, según el Shulchan Aruch, según el Rosh. Ya que es un huevo crudo. No puede ser que... ¿Y por qué eso responde? ¿Porque uno es sólido y uno líquido? Sí. No, pero te Ok. caben 16 huevos. O No. es un Es huevo muy fácil tragar revuelto, un o es huevo. un huevo. Ok, y está más, poché. está O más sea, aguadito. Sí, o sea, si te lo comes, si lo Muy piensas bien. como un huevo duro, pues yo creo que ni completo te cabe, o sea. Muy buena Bueno, propuesta. segura. ¿Quién propone algo No, yo- distinto? yo- Eso, ¿qué justo, quiero la, decir? la realidad que nos da la respuesta es que un huevo grande no le cabe a nadie por la garganta. Ok, entonces tú dices, seguro que no está hablando en un huevo normal. O sea, no está tiene que hablando hablar de en un huevo duro. cocido de ese tamaño. No está hablando de un huevo duro. Sí. Ok, O dale. sea, sí no puede ser que le hayan puesto algo a la cosecha como es hoy en día. No, ya. A Tal ver, vez no eran más entendí. chicos. Y que crezcan más las aceitunas con el tiempo. O sea, por eso, tú dices que las aceitunas eran mucho más grandes. Sí, Pero en eso- la época de... Sí, pero eso no ayuda a responder la pregunta del Rambam, el Rif y el Rosh, porque ellos dijeron que a las fuerzas mide menos de un Al tercio. revés, pues sería que se hicieron chiquitos. No. O sea, Sí, Lo que ella está diciendo de una época a otra de la sí, Gemara. sí. ya te De entendí. 100 años de... Ok. No. Petada. Ok, ¿quién propone algo distinto? Pero los jajamín que dicen esa Gemara son de diferentes épocas. No O sea, sabemos. yo lo que se me parece raro es, o sea, ¿por qué a partir de esto hay una conclusión del tamaño del Zait? O sea, O sea, porque es una implicación matemática. sí. No, quiero que me... O sea, te lo estoy diciendo para que me respondas más, no para que te calles. No, ya. O sea, sí está bien lo que estás diciendo. Sigue por el camino, nada más. O sea, la problemática es la matemática. Y la respuesta por dónde tiene que ir. Huevo de codorniz. O Dice sea, Tarnegole. Tarnegole. la respuesta... Sí, dice... La respuesta tiene que ir buscando una diferencia entre los dos casos. Como dijo Espe, otra diferencia. Pero, no, o sea, lo que tú querías decir, creo que eso es lo que voy a decir. No vamos a cambiar el tamaño de una aceituna que nosotros conocemos y el tamaño de un huevo que nosotros conocemos porque la contradicción de un texto. No Es, puede, es no que puede sí ser. es un poco... O sea, las matemáticas no están tomando en cuenta otros factores que podría haber en este caso de la Gemara. Como dijo Espe, podría ser un huevo tibio, un huevo crudo, un huevo esto. O sea, no sabemos exactamente qué característica tenía el huevo que habló la Gemara. Y no puede ser que son las aceitunas que no tienen aceite. Las aceitunas de carne, que esas son Podría un poco ser, más grandes. Podría ser, pero la Gemara estaba hablando de medidas. Entonces, si dijo Kazdait, seguramente es Ya, la medida aceituna normal de Kazdait. Ok, No dice mi Shenei Zetim. sí, por No eso. dice ¿no? Kazai. O sea, dice... Sí, pero estaba hablando por tamaños. Para efectos de que dijo que si cabe o no cabe la garganta. Para jataot, cosas de... O sea, sí para saber si entró un kazai. Sí. No podía entrar más. Ok, entonces, primera respuesta que dijo Espe, la dice Rabbenutam. Ok, Rabbenutam
dijo, ¿cómo se responde esto? El huevo era un huevo, es suave, era un huevo suave, y por lo tanto se puede tragar. Y la otra comida que habló de 2 de Tim era comida más dura, y por eso no se puede tragar más de 2 aceitunas. Otro jajam llamado el Arab Zera Emet, que es un jajam importante que deben de conocer. Igual Rabenutam no responde lo de las aceitunas. O sea, responde lo del huevo, pero... No, te está diciendo, realmente depende de qué comida es. Si tú comes una comida, digamos, dura, difícil de tragar, realmente no puedes tragar más del tamaño de 2 aceitunas. Ya. Ok, el Rab Zera Emet, que para que lo conozcan, es un jajam que se llama Rabbi Ishmael HaKohen, de Italia, que es un jajam que Jajam Faur dice sobre él, que es de los pocos jajamim ajaronim, de los últimos 200, 300 años, que siguieron estudiando Gemara al estilo de Andalucía del Rambam. ¿Cómo se llama? Arab Zera Emet, Rabbi Ishmael HaKohen. Él escribió, para responder la shita del Rambam, en base al Tosfot Yeshanim. Hay un texto que se llama el Tosfot Yeshanim, que también hizo la pregunta y respondió. ¿Y qué respondió? Que la Gemara en Keritut, que dijo que solo le caben 2 aceitunas, se trata de una persona que está comiendo normal, está comiendo, derech ajila. O sea, una comida normal, que muerde, muerde, come, mastica y no traga. al mismo tiempo se está... Sin empujarse a tratar de comer mucho. O sea, alguien que está comiendo normal. Entonces, alguien que come normal, 2 zetim. Pero la Gemara de Yomá está hablando de una persona que quiere comer de lo más que pueda. Entonces, ahora sí, el que más, o sea, si alguien quiere comer lo más que pueda, lo más que podría es un huevo. Pero no puede un huevo. ¿Es un huevo duro, dice? No sabemos si duro o no duro. Es la medida de un huevo. Eso no he vuelto. Entonces, podría ser que la respuesta sea juntar las 2 también. Que era un huevo revuelto o algo no tan difícil, aplastado. No tan aplastado. Y por otro lado, lo que está diciendo este jajam, que es alguien que estaba intentando tragar lo más que podía. Entonces, ¿hay salida a la pregunta del Tosafot? Sí, hay salida. Entonces, a partir de que hay salida, ¿qué dirían que opina el Shulchan Aruch, los demás Rishonim? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque es una Gemara que tiene una salida fácil. Lo que, antes de seguir, quiero que se den cuenta de algo que pasaba mucho y que hace mucho el Tosafot, que es en base a preguntas innovar una halajá, o sea, derivar una halajá. Este es un caso importante de esto. La Gemara nunca dijo que 2 aceitunas miden huevo, pero el Tosafot está diciendo que la Gemara sí lo dijo. ¿Por qué está aseverando eso? Porque como hay contradicción, en base a su intuición, en base a su lógica, deriva lo que seguro tiene que salir de la Gemara. Y esa derivación es la que los Jajamim Sefaradim criticaban del pilpul de los Ashkenazim, que es en base a que 2 textos dicen algo y parece que matemáticamente sale algo, entonces ya concluyes halajicamente. Y realmente no tiene que ser así, porque hay veces, hay diferencias en los 2 casos y ya no se rompe tu matemática, entonces derivaste mal. Entonces lo único que puedes aprender de halajá es lo que la Gemara dijo. Lo que no dijo, no puedes derivar por choque y derivar. ¿Sabemos que no habían aceitunas en Francia o...? Ok, muy buen punto. En el norte de Francia, donde vivían los Baalei Tosafot, no habían aceitunas. O sea... Sí, cerca de Alemania, en esa zona no hay. En el Es un sur de hecho, Francia no sí hay. No hay. A lo mejor puede ser que haya un árbol cada no sé cuántas, kilómetros, pero no se dan No es parte del normalmente. Mediterráneo. No es parte de su ecosistema normal. ¿Tenemos pruebas de que los Tosafot conocieron la aceituna o no conocieron? Sí, hay pruebas de que no las conocieron. Hay 2 pruebas muy buenas. Una, el Tosafot dice
que la aceituna es dulce. Porque una Gemara dice algo y dice, sí, esto queda bien porque la aceituna es dulce. Que obviamente no es dulce, entonces podríamos ver, o sea, y lo dijo por una derivación de la Gemara. Otro Tosafot que dice que la aceituna se cosecha 3 veces al año. Y realmente no se cosecha 3 veces al año, se cosecha una vez cada 2 años. Entonces, ¿Inclusive hoy en día? sí. Entonces, eso es una prueba, otra prueba de que no conocieron la aceituna realmente. ¿Quién dice así? Rab Mazuz, no yo. Y Rab Mazuz es un jajam sefaradí marroquí muy importante. Él dice, los Tosafot no conocieron la aceituna y por eso dijeron que medía medio huevo. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué pasa con el Shulchan Aruch? Que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? El Shulchan Aruch llega en Alajot de Pesach, justamente en de Pesach, y dice lo siguiente. Shiur kazait yesh ombrim de ave que hasi besa. El tamaño del kazait, hay quien dice que es como medio huevo. Este enunciado es lo que generó todo el tema problemático que hay hoy en día de los kazetim de una matzá completa. Sí, el Shulchan Aruch dice lo siguiente. El tamaño de una aceituna, hay quien dice que mide... Se corta. Vamos a la repito. Bueno, luego me la... Bueno. Sí, no te preocupes. Dice así, el tamaño de una aceituna, hay quien dice que es como medio huevo. Entonces, este Shulchan Aruch es raro. ¿Por qué es raro? Porque es un simán que solo tiene una sola alajá, o sea, un solo saif, y el saif completo es esta frase. O sea, solamente es todo un simán, todo un capítulo de solo esta frase. ¿Y cuándo habló de el otro quién dice? Y ese es el problema, que no dijo cuál es el normal o si hay normal. O sea, solo dijo el tamaño de una aceituna. Hay quien dice que es medio huevo. Pero no es su opinión. Y muy bien, no podría ser su opinión. Yesh Ombrim, o sea, no dijo como la alhaja pasada, ¿no? Ok, aparte, si dijo Yesh Ombrim, significa que no es su opinión personal. Eso no está tan bien, porque hay veces sí, su opinión personal sí la dice como Yesh Ombrim. Sí. Cuando dice dos Yesh Ombrim, dice Yesh Ombrim que X, de Yesh Ombrim que X, sabemos que su opinión personal es la segunda Yesh Ombrim. Pero aquí no hubo dos, aquí solo hubo uno. ¿Qué pasa cuando solo hubo uno? Es como, decimos que esa es su opinión, o decimos que al revés, lo normal es lo que ni siquiera dijo porque era tan obvio. Y el Yesh Ombrim hay una extra, pero no es la alajá así. Entonces, eso quiero abrir esa duda. Mijal. ¿Esto está corroborado en las ediciones más antiguas del Shulchan Aruch? Sí. Ok. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían con este Shulchan Aruch? ¿Ustedes concluirían que esa es la halajá según el Shulchan Aruch? Hay que buscar dónde más habló de Kazai, seguro. En ningún lugar dijo la medida, en ningún otro lugar dijo cuánto mide el kazait más que acá. Es el único lugar donde dijo cuánto mide la aceituna. Mínimo para duda. Entonces, de aquí es que todos los jajamim, bueno, no todos, es mentira, muchos jajamim en la historia aceptaron que el Shulchan Aruch sostiene que el zait es medio huevo para la halajá y así se tiene que cumplir. O sea, sí, pero ¿qué hacemos con el Rambam, el Rit y el Rosh? Muy bien. La Entonces, Gemara. y la Gemara, y todos los Geonim, y todo lo que dijimos. Entonces, primero que nada, vamos a ver si están bien esos jajamim. O sea, puede ser, o sea, yo voy a exponer ahorita una posición de varios jajamim que dijeron que no es verdad esto. O sea, no es verdad que esa es su posición. Quiero que la veamos juntos. Primero que nada, el Shulchan Aruch dijo cuánto mide un zait hasta el simán Taf Pe Vav. ¿Quién sabe qué número de simán es? 400. Café. ¿Cuál? 76. A ver, Kaf, Lamed, Mem, No, Nun, 96. Samach, Ain, Pe. Sí. 86. 96. 86. No, 80. Está 10, 90. Sí, 80.
486. En los simanim de antes, muchas veces mencionó la palabra zait, kazait, para muchas alajot. Solamente hasta el simán 486 se le ocurrió decir cuánto es el zait. ¿Por qué? Bueno, no es Por una ejemplo, palabra organizada. Por ejemplo, en el Orahaim, que es la siguiente fuente, Orahaim Kuf Pedalet, dice, Shiur Ajila Levarej Alea Birkat Hamazon Bekazait. No dijo cuánto es. Para decir Birkat Hamazon es con Kazait. No dijo cuánto mide el Kazait. Estaba mal que no lo define antes. En el Simán, O sea, por eso es su prueba de que... en el Simán 184. O sea, se tardó 300 simanim para decir cuánto es Kazait. Otro más abajo, hay Kuf Tzadibab. En más mezamnim al Mishelo Ajal Kazait. No hacemos zimun con alguien que no comió Kazait. Otra vez no mencionó cuánto es el Kazait. Estoy construyendo un argumento, así que no voy a decir todavía por qué estoy diciendo todo lo que estoy diciendo. Vayan conmigo. El Shulchan Aruch, ahora sí ya en Alajot Pesach, en el Simán Taf Ain Bet, dice los dinekos rishon beseder a Pesach ad kosa sheni. Los dinim de la primera copa, el ceder de Pesach, hasta la segunda copa. Es este capítulo, este simán. En ese simán dice, Shiura kos revi'it leachar sheyemazgenu beishte kulo o rubo. La copa para de la sarva kosot tiene que tener mínimo un revi'it de vino. Y tiene que tomar todo o la mayoría. ¿Qué quiero resaltar de este simán? Que ya te está diciendo cuánto tienes que tomar. ¿Ok? Tienes que tomar revit, leaharshi y mezgeno. Estoy diciendo detalles de cómo se cumple. Y si se fijan en todo ese simán, todo lo que va describiendo del ceder, te va explicando cómo lo vas a hacer. No nada más te dice en general. Te dice, lo haces y se hace así. Lo haces y lo hace así. Shulchan Aruch Orahaim Tafaim He, que es un poquito después, y Ater Dinei Seder. Los demás dinim del Seder, posteriores. Trae ahí todos los dinim del Seder, cómo se tiene que ir cumpliendo cada paso y paso. En esta alajá dice así, Be'achar kach yevasea yipsa me'ashelema ha'elyona ume'aperusa mishetehen beyachad beyetbelam bemelach beyochelam be'eseba beyachad kazait mikol echad. Entonces tiene que cortar de la matzá completa, que es la de arriba, de la que ya estaba cortada, y de las dos cortar juntas. Y las tiene que sumergir en sal, y se las tiene que comer inclinado, kazait, de cada una de las dos matzot. Beimeno yachol le'echol kishnes de tim beyachad, yochal shelamosi tehila, be'achar kach shelachilat masa, be'achar kach hikach kazait maror. Y si no puedes comerlas, que no puede comerlas juntas, que coma primero uno, luego el otro, y luego que coma kazait maror. O sea, está hablando de los detalles de cómo se tienen que cumplir, cuánto se tienen que comer, cómo se tiene que comer, se va. Siguiente simán. Yater Dinei Seder. Seguimos en el mismo simán. En Hayub Achilat Masa Ela Belayla Rishon Bilbad Beaf Belayla Rishon Yosebe Kazait. No hay obligación de comer matzá en toda la semana, sino solamente en la primera noche de Pesach. Inclusive en esta noche, solo necesita kazait. O sea, ya te está diciendo otra vez las medidas de cómo se debe de cumplir. Este que simán es el número 475. Antes de que mencione el otro. O sea, pasaron del 75 al 86, habíamos dicho, ¿no? 11 simanim, 11 capítulos, desde que habló que ya tiene que comer kazait y cómo se lo tiene que comer, hasta que explicó cuánto es kazait. Y quiero que veamos, esta es una lista de los simanim, de los simanim del Shulchan Aruch, para que vean la distancia y qué simanim hay en medio entre el previo, o sea, el que habla de los dinim del Seder y del shiur del kazait. Entonces,
Simán Tafain He, Yeter Neaser está ahí en negritas, ¿lo ven? Negritas y subrayado. Abajo de ese dice, Minhag Agilat Selibes del Pesach. La costumbre de comer asado en la noche de Pesach. Dine Agilat Afikoman. Los alajot de cómo se come el afikoman. Shelole Ejor Ahar Agilat Afikoman, que no coma después del afikoman. Birkat Hamazon al Koshel Ishi. Seder Kos Revi'i. Shelol Ishtot Ahar Arba Kosot, que no tome después de las Arba Kosot. Y aquí termina el Seder. Y ahora va a empezar a decir, son simanim, capítulos en el Shulchan Aruch, 4 simanim de casos raros que suceden. Mishe'en lo Masah Shemura. ¿Qué tiene que hacer alguien que no tiene Masah Shemura? ¿Cómo tiene que comer? Din Mishe'en lo Yain. ¿Qué tiene que hacer alguien que no tiene vino? ¿Y cómo tiene que cumplir las Arba Kosot? Si es, o sea, ahí dice los dinim, digamos. Din Misherosela Asot Aseder Bearbe Batim. ¿Cuál es la halajá para alguien que quiere hacer una parte del seder en una casa y otra parte en otra casa? Din Mishenishba Shelo Leechol Matzah. ¿Cuál es la halajá para alguien que juró que no va a comer matzah? Y ahora sí, Simán Taf Peba, Shiur Kazdait. El último simán de las halajot de la noche del seder, el tamaño del Kazdait. ¿Qué incluye en ese simán? Solo esta frase que mencionamos y punto. Siguiente simán. Seder Tefilat Arbit el Pesach. O sea, ya no tiene que ver con el Seder. Entonces, literalmente el último simán es este. Cuando ya terminó hace mucho los salajot del este. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Ya quedado bien. Es algo raro. Hay algo Esta es raro. la segunda opinión de Yeshon Brim. Hay algo raro aquí. Hay algo raro. Primero quiero que se den cuenta de eso. Leamos el Bet Yosef y ya voy a cerrar mi rareza y hacer mi tirut. El Bet Yosef en este simán, en el tour, ¿qué hace en este simán? Resumir todas las alajot de todo lo que dijo en el Seder. Es un simán de resumen de todo el Seder. El Shulchan Aruch siempre va en la misma numeración que el tour. Y en este simán el Bet Yosef dice, Seder Bederech Ketzara, dice, Kol Ze Mebuar Leel. Todo esto que dice en este simán el tour, ya se aclaró en los simanim pasados. O sea, no hay nada que se tenga que agregar. ¿Cuál es Simán? O sea, todo lo que dice en este simán, Taf Pevav, que es donde dice donde el Shulchan Aruch dice lo del Tosafot, dice en el tour, el Bet Yosef, todo esto que menciona del resumen del Seder, ya lo mencionamos en simanim pasados, ya no tengo que volver a comentar, o sea, ya está comentado. Y él luego dice otros comentarios más, pero a lo que quiero llegar es que, y ahí él aumenta al final, en el mismo Bet Yosef, cuánto mide el Kazdait según el Tosafot. Dice, se ve del Tosafot que mide medio huevo. Entonces yo quiero proponer algo raro, que no lo había escrito en ningún lado, pero se me ocurrió a mí. El Shulchan Aruch quería seguir en la numeración del tour, y si en este simán no tenía nada que decir, iba a perder la numeración del tour. Entonces, no, o sea, es algo... Entonces, yo quiero proponer, dijo una alajá de algo que no afecta en nada, de algo que aprendes, y de algo a lo mejor que sí tenía algún beneficio. A lo mejor él piensa que el Tosafot es una buena jumbra que hacer. Pero no es el Ikaratim, no es la ley per se. ¿Por qué propongo esto? Porque ya explicó cómo se tiene que cumplir. Y él ya dijo Kazdait 1000 veces, como una aceituna, como una aceituna, como una aceituna. Es algo que no se tiene que explicar. La palabra misma te lo explica. Kazdait. Por eso se esperó hasta ese simán y puso la opinión del Tosafot, porque ya te expliqué la verdadera. Y también acabando el Seder, como que... Y ya que terminé, te pongo, es bueno que hagas esta jumbrá del Tosafot. Y gano doble, te enseño la jumbrá. Y por otro lado, gano que no pierdo la numeración del tour. Sí, pero igual esa jumbra ya no sirve tampoco de nada después del Seder. Ok, pero, o sea, lo es que como digo... un detalle, acabando el Sí, Seder. es como un detalle. O sea, no es que ya pasó, ¿no? O sea, obviamente las alajot las vas a estudiar antes del Seder, pero
Lo raro es que lo puso hasta el final. Entonces yo digo, a lo mejor lo acomodó aquí justo porque iba a perder el orden del Y acá sí Simán. estaba la alhaja de... Y aquí sí estaba esta alhaja en el Bet Yosef, ni siquiera en el tour. El mismo Bet Yosef es el que la trajo. Pero igual eso hace normalmente él. Lo que trae en el Bet Yosef, que quiere traer al Shulchan Aruch, lo pone en el Simán que lo puso en el tour. Yo no Entonces, entendí esto. sí, o sea, la alhaja de cuánto mide el huevo Sí. no la dijo el tour ni siquiera, la dijo el Bet Yosef. ¿Qué es lo que dice el tour en este? En este Simán hace un resumen, un recuento de todo lo que ya explicó el mismo tour en los Simanim pasados de cómo se hace el Seder. Ok. Es como un resumen. Ok. Y el Shulchan Aruch no quiso hacer un resumen de todo, porque ya dijo las alajot antes. Un extra. Entonces dijo, pongo esta jumbra del Tosafot en este Simán para no perder el conteo del tour. Es una propuesta, no es seguro, pero Está padre, ¿no? está muy buena la propuesta, creo yo. Pero independientemente de esta propuesta, que está medio chistosa, creo que sí está muy bueno el argumento de que 100 veces antes dijo la palabra kazait y no explicó. En estas alajot de Pesach y en otras alajot, en alajot berajot. Parece que el Shulchan Aruch sí sostiene zait normal. Y lo que dijo acá, yesh ombrim, que es Hatzi Betzah, es la opinión secundaria. Y justo por eso lo dijo como yesh ombrim, como tú querías decir, Yesh ombrim no es mi opinión. La normal ya te la dije, sin decirla, porque es kazait de todo el Shulchan Aruch que yo he mencionado. Y aquí te aumento que Yesh ombrim que opinan así, y es jumbra que hagas así. Hay otro lugar. Espérame un segundo. La alajá de Erub, de donde derivamos que mide a la fuerza es menos de un tercio. ¿Está antes de esta alajá o después? Antes. Entonces queda con esta misma teoría, porque antes ya te aclaró eso, ya es obvio que mide menos de un tercio, y luego hasta aquí nomás te estoy diciendo otra vez la jumbra. Hay otro lugar en el Shulchan Aruch que solo trae un Yesh Ombrim, sin dos Yesh Ombrim. Sí hay otros lugares. Y también es polémico cuál es su opinión. Por ejemplo, en Zeher Amalek. Zeher Amalek dice solo Yesh Ombrim, que es de Oraitá escuchar Amalek. Y es la opinión del Tosafot. Según los Amo de Orán, no hay esa mitzvah, no es de Oraitá, no existe. O sea, más bien, no es oírla en el Sefer, no existe esa mitzvah. Entonces, Rab Shlush, Jajam Shelush, dice, ese Yesh Ombrim no es alajá. No, o sea, no es alajá que se tiene que oír de Oraitá al Sefer Amalek. Porque solo lo dijo como Yesh Ombrim. Obviamente, lo popular es que sí es. Sí, pero Todo el mundo va. Pero podría ser que, al igual que acá, allá, y al igual que allá, acá. Y una pregunta. Sabemos, o sea, hay como fuentes históricas que en esta misma época de Shulchan Aruch hubiera ya polémica del tamaño de Kazait, o sea, fuera de la opinión de Tosafot y... Obviamente este Shulchan Aruch lo está trayendo por el Tosafot. Ujú. O sea, él lo dijo en el Bet Yosef. Hay una opinión que es el Tosafot que dice que es media huevo. Entonces, él lo está diciendo por eso. Sí, ok. Ok. ¿Qué jajamim sostienen, como lo que estoy proponiendo ahorita, solamente con respecto a que lo que dijo en el Shulchan Aruch aquí no es alajá, sino es nada más jumbra? No quiere decir que sostienen cuánto es el zait, como yo digo. Lo único que estamos diciendo es que este simán, este Shulchan Aruch, no es alajá. Es tov lahush le jumbra. Es bueno sospechar para hacer jumbra. Jajam 1, Rabbi Ishmael Cohen, el Zera Emet que les comenté hace ratito. Rabbi Itzhak, que es de qué año? 1790 publicó su libro que dice esto. 1820, Rabbi Itzhak ben Walid, de Marruecos. Rabbi Shaul Cohen Mijerba, Yerba. de Túnez, 1820 aproximadamente. Rabbi Eliyahu Israel, de Egipto, 1810. Rabbi Eliyahu Ben Shemuel Milublin, de Polonia, 1712. O sea, no estamos hablando de una opinión moderna, como que queriendo modernizar la halajá. Estamos hablando de poskim normales, shutim normales, importantes jajamim, alrededor de todo el mundo, que dicen, este Shulchan Aruch no es halajá.
Está buenísimo. ¿Cuál es lo que nos fuerza a decir que no es alajá? Todo lo que dijimos ahorita, pero lo que más fuerza, creo yo, es lo de Eru. Lo que dijimos que es el Shulchan Aruch posek, la alajá, que 6 huevos es la comida necesaria para el Eru, y eso implica que es menos de 1/3. Entonces tiene que ser que este Shulchan Aruch no es alajá, porque el Shulchan Aruch, primero que nada, no se va a contradecir, y segundo, no va a lifsok neged en contra de los 3 Amudei Orah, que son el Rambam y el Firosh. ¿Okay? Ese es el argumento principal. Como extra y como saborizante del argumento es todo lo que ahorita expliqué del acomodo de los simanim. Ok, terminamos hasta aquí la posición del Shulchan Aruch. Quiero ahora que veamos 4 gemarot de donde se ve claramente que el kazait es chiquitito. Ok, Gemara número 1. Había algo que se llama kemisá, que es un corbán que se agarraba harina con 3 dedos centrales, pero la halajá dice que tiene que llegar el dedo, escuchen esto, tiene que llegar el dedo a la rayita, o sea, a la rayita de la propia mano, o sea, tienes que meter tus dedos para acá. Así. Y tienen que limpiar los que se sobresalen de acá y lo de acá. ¿Cuánto cabe adentro? Nada. Nada literalmente. O sea, cabe poquitito. Pero ¿cómo sabemos de la rayita? Es la Gemara. ¿Qué rayita? Pero ¿cómo sabemos cuál rayita? Pues ¿cuál rayita? Tengo mis Hay rayitas muchas yo. rayitas. O sea, esto. O sea, yo sí tengo muchas rayitas. Sí, tengo No 7. las curvas. ¿Cuál? A ver, dime cuál La podría rayita ser. de Quiero la que me vida. digas Ah, cuál. pero una manota de alguien. Aquí, esta. Sí que puede caber un huevo aquí. O sea, tus 3 dedos tienen que doblarse sobre la rayita. Creo, para mí es la única rayita que creo que me puedo doblar hacia Hay 2 ella. rayitas. Muy cercanas. Es lo mismo. Ok. Sea como sea, la Gemara dice que caben 2 kazetim. O kazetot. No sé. ¿Qué haces tú la foto con esta Gemara? ¿Por qué no la metes en su comparativo? No sé, buena pregunta. Voy a ver. Sí, a ver. No sé. Entonces, ¿cómo le cabían 2 kazetim acá? A lo mejor era esta rayita. O sea, A lo mejor era esta raya, Albert. En una mano de Beto Jalón, ¿no? no, es que no estás viendo, tiene que llegar a esta raya. A lo mejor era esta raya. Es que esa ¿Qué es raya polvito? ya Esta no- raya, sí, es harina. No cabe nada, A lo mejor era literal. esta raya. Esta. No era Eso, esta. ve como si voy a meter. Marca No quiero meter ¿Ahora está? algunas, pero... Sí, aquí. No, Está no llegas. padrísimo. Ok, Ve cuántas de estas M&M's caben. no estás en la rayita, gracias. Bueno, vamos a sacar. No estás en la rayita, gracias. Pero en polvo caben más. Ya dijimos que no es polvo. No es Sí, polvo. para esto sí. O sea, Ah, este corbán era de polvo. Ah, estoy diciendo que... Ah, that's true. Ok, Ve, ajá. ¿Cuántas se Ay, cumplieron? es que si No saco el, te no, es que si da, saco el dedo se me quita, pero si sacar el dedo... No estás en la no estás en la rayita, zorro. O sea, O sea, pero no estás en la rayita. O sea, muy bien. Eso, justo eso serían 2 de un real. O sea, de las que yo digo. Ok, siguiente Gemara. La grasa que se pega en el cuchillo de una carne que cortaste cocinada. O sea, una carne cocinada, muy grande, supongamos. Cortaste y se pegó en tu cuchillo, un cuchillo grande, grasa. Dice la Gemara, si esa grasa tiene kazait, puedes hacer eruv tabshinin con ella. ¿Cómo puede ser que llegue a kazait de la pura grasita que se le pega en el cuchillo? Es un cuchillo que sí. Igual no se le pega tanta grasa. ¿Un kazait? A lo mejor tenía muchísimos hoyos enormes. Eran muy chapas los cubiertos grandes. Un cuchillo para cortar tiene que tener... O sea, yo creo que tiene que ser comible también. Si no es comible, ya no sirve para eruv. O sea, tiene que ser que te lo puedes Tenía comer. muchos hoyos el cuchillo. ¿Y te lo puedes comer? Se los sacabas después. El cuchillo. ¿Pero cómo que hoyos? No entiendo. O sea, los cubiertos grandes tenían hoyitos. O sea, como hendiduras. Justo, pero no vas a llegar
no vas a llegar a un huevo, o sea, a un zait de 28 centímetros cúbicos, creo yo. Ok, siguiente prueba. Buenísima prueba esta, ojo. Un higo. A ver, me van a ayudar aquí Gadi y Elías, que son buenos en estos cálculos. Un higo que le sacaron maaser mina maaser. El 10. El No, 1%. 10. El 1%, exacto. ולא כעל זה, כיוון שאכל כזית מעשר ראשון שהוא תבל. porque comió kazait de maaser, que es tebel. ¿Por qué no que le sacó? No, le sacó solo maaser, mina maaser, le sacó maaser. y no maaser. O sea, un higo que no le sacaron maaser. Pues no se puede sacar maaser y maaser, si no le Sí, sacó no. maaser. Le sacaron. Y se comió el higo. Y dice la Gemara, si en ese higo, más bien, en ese higo había un kazait de maaser. ¿Por qué? Porque no sacó maaser. Entonces, 1/10 parte del higo es kazait. Y por lo tanto, tiene malkut. O sea, fue un isur de oraitá, tiene latigazos. ¿Por qué? Porque comió un kazait de comida sin maaser. Se ve que un kazait Se es ve. 1/10 parte de un De higo. un higo. Se ve que 1/10 parte de un higo. No, higo. Ah, Se ve que es la 10ª parte de un, décima El parte de un era higo. así. Entonces, El higo era así. no, sí, hay unos de Costco muy grandes. No son nada más. A ver, sí, pero igual, Aparte es el 10%, 10%. Sí, ya sé. no, y aparte, ¿cuánto se puede reducir en un grogeret? Habíamos visto que Para que Era- no haga grogeret, A lo mejor es de los noragelim. o sea, un grogeret es un higo seco. O sea, ¿cuánto se puede reducir el tamaño? O sea, no se hace esto a esto. Habíamos visto que el grogeret era... 3 grogerets No, pero sí, eran un huevo. tiene que ser más o menos que se reduce 3 veces. Porque si ese le caben 1/10 y el otro es... Bueno, esto no importa, vamos a seguir a la siguiente. Escuchen esta, está buenísima también. Es una Mishnah en Shabbat que dice lo siguiente. Ma'avirin me'al shulchan pirurin pahot mikazait. Estamos hablando de mukseh. Estamos hablando de cosas que se pueden quitar de la mesa porque no son mukseh, porque se pueden usar para darle de comer a las behemoth. ¿Ok? Entonces dice, se pueden quitar las migajas de menos de kazait de la mesa porque se las puedes dar de comer a los animales. Cada cacho menos de casa. Cada cacho menos de kazait. Pero lo interesante es que dice migajas. Migajas y aclara menos de kazait. Significa que hay migajas que sí tienen kazait. ¿Cómo puede haber una migaja que tiene kazait? Tiene que ser que el kazait es muy No, chiquito. son migajas. Por eso. Tiene que ser que son a algo que le podemos seguir llamando migaja. Pero igual un Una- zait ya no le llamas migaja. Una migaja grande es los sobrantes migajosos del pan. Puede haber de repente es un pedacito que es como del tamaño de una aceituna. Por eso podría ser que la Mishnah esté diciendo pirurim pahot mikazait. Obviamente se pueden los más grandes también porque sirven para el humano y para los animales. Pero aquí estoy diciendo inclusive para las migajas. Pero te das cuenta de que uso ese lenguaje. Y ahí les va, creo yo, el jaque mate, que me encanta. Dice la Gemara que si agarras 9 hormigas y las mueles, ¿Qué tal no? ¿Qué tal notes ya? no, y trae una hormiga más viva, se llena, o sea, se llega a kazait. O sea, 10 hormigas es un kazait. Estaba diciendo O la sea, medida de Gemara. 9 sí, pues. molidas y una viva. Si vea ese No viva, no. o sea, muerte completa. Ese es Ah, no. No, Es que ponen en el sí, o cementerio. sea, normal, no reina. Ah, por eso. Sí. Ah, Traumar ya. la hormiga con sus O sea, amigas buenas. 9 aplastadas. O sea, 10 hormigas, no importa aplastadas o no aplastadas. 10 minián de hormigas es kazait. ¿Cómo puede ser? O 2 grandes. ¿Qué hormigas? A lo mejor hay hormigas, no sé si conocen. ¿Cuenta? No. En México las hormigas son chiquititas.
Y bueno, también hay grandes, pero las comunes son como chiquititas. Hay unas que son un poquito más grandes, Las de Cuernavaca. como las de Cuernavaca, se cuenta, Pero hay unas deformes asquerosas. que son medio grandecitas. Yo creo que de esas se está hablando la cámara, que son... Pero igual, o sea, O sea, molidas. No, obviamente, estamos hablando de literalmente una aceitunita muy chiquita. Pues 10 su argumento de la hormigas. gente es que las hormigas también cambiaron de Sí, las tamaño. hormigas sí. Tendría que ser. O sea, que A lo las mejor tipo- ella Porque va son a la hormigas hormiga. asesinas. Sí. tipo- Las de Jurassic Park. Se va a destruir el mundo. No, justo creo que las hormigas no pudieron cambiar de opinión. No fueron cambiar de tamaño. Porque. No, nada pudo. No, pero Vamos a creo que llegar, es vamos a llegar. imposible porque es. Tipo, hay guerras de hormigas todo el tiempo y cosas así. O sea, se destruye la ecología. También hay guerras Sí, de ¿ya viste gallinas. el de Cruz de Sá? O sea, no, es tipo todo el ecosistema. Si llegan nuevas hormigas. Ok, vamos al tema de que si cambiaron de tamaño o no cambiaron de tamaño. Primero que nada, hay pruebas arqueológicas de que no cambió de tamaño ni la aceituna, ni el huevo, Mira, las hormigas. y no conozco pruebas, pero seguramente hay pruebas también de que tampoco las hacen hormigas. ¿Cuáles son las pruebas? Primero que nada, de Pompeya. Está Pompeya, buenísimo. Pompeya es una ciudad que se murieron todos por la explosión de un volcán y hubo comida Vesubio. que se cubrió por ceniza. Y la ceniza es muy buena para cuidar las cosas para que no se deshagan. Se calcificó. Obviamente estamos hablando que no le cayó lava. Entonces le cayó solo ceniza, mucha ceniza, y se cuidaron por muchos siglos. Por muchos Milen. milenios. ¿Cuándo pasó eso? Pasó, Mijal nos puede decir, 3000 años, ¿no? más o menos 3000, pero hay que checar exacto la fecha, no tengo ahorita el dato. ¿No es en Italia? Sí. Sí. Hay pruebas de huevos y de aceitunas del tamaño del de nosotros. Ya. Eran chicos los de ahí. ¿Perdón? Eran chicos esos. O sea, pero si estás de acuerdo Sí, dime. que cambian a veces los tamaños de acuerdo a los lugares. Pero muy poquito, no cambia mucho. Sí cambia, pero muy poquito. O sea, no es perceptible para el humano, creo yo. Fue en el año 79. Antes de O sea, los- sí podría pues ser la 2000, diferencia. 2000. Sí podría ser la diferencia entre que sea medio betza o un tercio de betza. Eso sí podría ser un poco diferente. Si hay aceitunas de diferentes tamaños. Pero de no, acuerdo pero al no lugar. dijimos que es un tercio. Pero mejor en el 79 Es que eran menos de un tercio. Mucho menos de un chicas. tercio. O sea, 3 groberets son un No, huevo. puede Ese es ser el un tope. tercio, puede ser menos. No. No, un tercio no puede ser. Es menos, seguro. O sea, porque eran dos medidas en la es lo Gemara. que aclaró 7 veces. ¿sabes? Sí, o sea, tiene que ser mucho menos, o lo suficiente para que haya dos medidas A lo independientes. mejor en el año 79 eran chiquitas, en el año 600 fueron grandes. Construida 9 años después del Beit HaMikdash. Excelente. Sí, 79, aquí ya nos dijeron, fue más o menos hace 2000 años. Tenemos pruebas arqueológicas de que no cambió de tamaño. Y aparte de la época Prueba de la número Gemara, 2. De la Gemara. Sí. Prueba número 2 de la Mishnah. Prueba número 2. Hay jarrones con dibujos de la época más o menos de la Mishnah y de la Gemara que dibujan, que dibujan aceitunas, y la proporción que hay en los dibujos entre el ser humano y la aceituna es la misma proporción que tenemos hoy en día entre humanos y aceitunas. Normal. Tercera prueba, buenísima. Árboles en Israel Que tienen 2000. que tienen 3.400 años de aceitunas. ¿Cómo pueden ser? Sí. Vive muchísimo. Viven muchos años, es el tronco de 14 metros, que se calcula que tiene 3.400 años ese árbol, que saca aceitunas del Hasta mismo que no lo maten, tamaño. no sabemos exacto la edad. Justo acaban No sabemos de exacto, pero más o encontrar, menos. acabo de ver una noticia de un árbol de olivo que tiene como 4.500 años. Wow. No sé dónde lo leí. Última prueba, barco hundido. Encontraron un barco hundido con mercancía, digamos, en buen estado, sellada, porque era, digamos, frascos sellados de aceitunas, y vemos que las aceitunas hundidos en el mar y se conservaron. Y otra vez la aceituna medía lo mismo. ¿Ya ¿Cuándo se se vendió cuánto eso? tiempo el barco? Ok, déjame acordarme porque ya no tengo ahorita el dato. Fue de... No sé, pero mínimo era de la época de la Gemara.
También hay fósiles de No cáscara me de acuerdo huevo, si ¿no? eran antes o de... Pero seguro de la época romana. 4000 años se de los checo. antigüedad. Hay un olivo con 4000 años de antigüedad en Grecia. Qué padre. En Israel hay uno de 3400. Increíble. No hay fósiles de cáscara de huevo de hace 8000 años. Cosas así. No sé. Ok, ya cerramos este tema de arqueología. Quiero... ya cerraron, nos falta nada más un detallito. 5 minutos y terminamos. Jajam Moshe Tawil es un jajam importante en la tradición siria sefaradí. ¿Por qué? Porque es el jajam de Jajam Setka y es el jajam de Jajam Shchebar de Argentina. Y fue alumno también de Jajam Matlu Abadi de Nueva York. Entonces es de los jajamim como centrales de la tradición sefaradí siria. Le preguntaron a él, ¿cuánto es un kazdai? ¿Qué contestó? Shueye. Shueye. ¿Qué significa shueye en árabe? Tiene 2 traducciones. Traducción 1, lento. Traducción 2, poquito. Traducción literal, poquito. ¿Cuánto es poquito? Subjetivo. Pero seguro no, yo digo, seguro no es una matzá completa, porque eso no es poquito. Nadie le puede llamar poquito a una matzá completa. Le ¿Qué pregunto. hace matzá completa? Sí, Sí. yo conozco gente que hace matzá completa. ¿Completa? Completa, de las cuadradas. De Pero hecho, quieren hacer cabeza. cuando lo hacían antes en México, en gramos, hoy en día ya lo popular es hacerlo en volumen, 28 centímetros cúbicos. Entonces bajó mucho lo que la gente hace. Antes de eso, hace 20 años, hace 15, 20 años, la gente comía en gramos y literal era una matzá completa. Hoy en día Cuadrado. Mi papá sí da, o sea, parte de la de mano y sí da como casi una completa. Ok. Rabbi Yosef Kafia. Vale. ¿Saben quién es Rabbi Yosef Kafia? Sí. Ok. Le preguntaron, ¿cuánto es Kazai? ¿Quién es el Es famoso? ese tipo de discriminación. O sea, el famoso, el hijo. El que tradujo al Rambam, el que tradujo a todos. ¿Se mataron? No. El hijo del que mataron. Que dieron en adopción a los musulmanes. Ya, ok. Ya saben. Le preguntan, ¿cuánto es Kazait? Y dijo, Kazait es Kazait. Sí, hombre. O sea, una aceituna es una aceituna. Aceituna. Dice, no, en serio. Dijo, sí, Kazait, una aceituna. ¿Ok? A roses. Su alumno, bueno, más bien el alumno del alumno, Rav Makbili, dice en su libro, en su edición de Mishneh Torah, que es 3 mililitros. O sea, una aceituna de las verdes medio chiquitas. Esa es la aceituna mediana, según él. Rav Moshe el Harar. Mordida de matzá. Rav Moshe el Harar es un alumno de Jajam Shalom Mesas, que es un jajam importante. Su alumno, Jajam Moshe el Harar, hoy en día es un jajam importante en Israel. Él dice que el kazait es aceituna chiquita, normal, verde, de 3 mililitros. Y él mismo dice que así era la costumbre en todas las comunidades de Am Israel. Él dice, yo no sé porque yo no lo investigué. Él hizo una investigación y dice que las comunidades en los diferentes lugares de la Golá le llamaban al kazait de la siguiente manera. Voy a leer. En los sefaradim de ladino decían, ¿cuánto es kazait? Un pizquito. ¿Qué es un pizquito? Una pizca. Un pedacito. En los ashkenazim, según él, le decían, ¿cuánto es kazait? Shtikale. Shtikale es Cosita. pedacito. Lynch. Los temanim decían pedazo. Con los que también hacían poquito. Sí, así dice. Sí, de hecho, el Hazonish, hay testimonios de que el Hazonish hacía aceituna normal chiquita. Son dos. Lynch. ¿Quién decía Lynch? Los temanim, que significa pedazo. Aquí está un poco más ambiguo porque no es pedacito, es pedazo. Todos los temanim. Pero igual, es un pedazo. No es... Pedazo. O sea, justo. No es una pieza. No, lo importante es que no les importaba
La cantidad. decirte cuánto es exacto, porque si no, no vas a salir. Un pedazo significa que no era tanto, porque si no, no se hubieran atrevido a decir un pedazo. Los persas, ¿cómo le decían? Yetike, que significa pedacito. Y los marroquíes le decían trief, que trief significa pedazo. Y Yo otro. creo que le decían al Kazai. Sí, ¿cuánto es? Si le preguntas al Jajam, ¿cuánto es kazay? ¿Cuánto tengo que comer? Un pedacito. Kleine Stück. En Siria, un experto en Siria decía que en Siria le decían she'efe, que es pedazo. No pedacito, pedazo, que también es ambiguo, pero también tiene una perspectiva de que no estaban tan amarrados en que comas muchísimo para que no vayas a no salir de Jehová. Hasta aquí los rabinos. En nuestra comunidad, ¿qué hacían? Sí que. Entonces pregunté, investigué mi abuela le pregunté y a otros abuelos de otras personas, ¿qué hacían los religiosos? O sea, los observantes dentro de la comunidad, porque puede ser que los no observantes a lo mejor no eran tan precavidos de cómo se cumplía la mitzvah, pero los sí observantes, que se llamaban los nesmelah, sí se cuidaban. Entonces, pregunté. Gente buena, pero se usaba para decir religiosos. Qué bonito. Constantemente. Los nesmelah, ¿cuánto comían? Entonces pregunté, y como en 3, 4 familias religiosas independientes me dijeron que nadie medía y que lo normal era que repartía un pedacito muy chico. El bala que era a los integrantes, que se comían ese pedazo y ya no comían más. Siempre en el caso de mis abuelitos, o sea. Sí. El cachito de manzana y Mis así. abuelitos eran Néstor. Entonces, literalmente había casas de gente que era casi jajamim o jajamim, No había tiempo para que sabemos que era así. Que sabemos que era así. Entonces, para mí, que digan que la costumbre era mucho, que no sé qué, en real no. Ustedes pregúntenles a sus abuelos o a sus bisabuelos y van a ver que creo que esa era la costumbre, como dice Jajam Moshe Tawil. Obviamente hubo jajamim también sirios que dijeron que sí era medio huevo y también había quien acostumbraba así. ¿Que dijeron o que hacen fumbrar? Que dijeron, pero yo pienso que era una... No estudiaron. No, o sea, no sé si no estudiaron. Lo que sí quiero decir es un error. Creo que es un error por todo lo que estudiamos, no porque yo lo opine, sino por toda la subida y los jajamim que lo dicen. 2, no creo que era la costumbre en la comunidad. Aunque lo digan lo que lo dijeron los jajamim, la costumbre en la comunidad, según como nos llegó a nosotros, era que sí comían poquito. O sea, los viejitos religiosos comían poquito. Es lo que yo logré investigar. Si alguien investigó un viejito que hacía diferente, me encantaría conocer. Hazakim Uberujim, muchas gracias. Pero no hay unidad de comer carne. Perdón, algo más. No nada más en los sirios, también en los turcos era igual. O sea, los viejitos turcos también solo repartían un pedacito, nadie se fijaba, nadie medía, y eso era lo que comían. Hazakim Uberujim.